Listo. Si tenemos entonces que analizar esta función, entonces lo que tendríamos que hacer es evaluar entonces el límite de forma inmediata. ¿Qué hacemos? Reemplazamos entonces donde está el x, el valor que nos están dando aquí, en este caso pues que es 5. Entonces nos quedaría lo siguiente, eso entonces va a ser igual al límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 5 de 3 por 5 menos 7, ¿sí? Y aquí tendríamos entonces que 3 por 5 da 15 y 15 menos 7 nos va a dar 8. Ese sería entonces el límite de la función, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar entonces el punto número 3. Bueno, vamos a copiarlo y vamos a copiarlo acá. No estar moviendo tanto. Entonces dice, límite de la función x a la 2 más 2x menos 1 cuando x tiende a 2. ¿Sí? Entonces dice, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la función entonces, analizar la función de forma inmediata. ¿Cuánto daría este límite? Si ustedes lo hacen allá, ¿cuánto daría este límite? ¿Cómo lo analizaríamos o qué tendríamos que hacer? Reemplazando el 12 en las X. Claro que sí, Carolina, eso es. Entonces tendríamos lo siguiente, es el límite cuando x tiende a 2d, 2 a la 2 más 2 por 2 menos 1. Y eso te va a ser igual a 2 a la 2 daría 4, 2 por 2 daría 4, y 4 más 4 daría 8, y 8 menos 1 te va a ser igual a 7. Ese sería entonces el límite de la función, ¿sí? En el punto número 4, vamos a mirar la función número 4, dice la siguiente. Aquí tenemos límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1. ¿Sí? Entonces, si este límite lo vamos a analizar, entonces lo que dice Carolina ahorita, entonces también podemos aplicarlo acá. Vamos entonces a reemplazar, ¿cierto? Cuando x tiende a 3. Entonces quedaría 4 por 3 menos 5 sobre 5 por 3 menos 1. Y tenemos lo siguiente entonces, que 4 por 3 daría 12 y 12 menos 5 nos va a dar 7 sobre 5 por 3 daría 15 y 15 menos 1 daría 14. ¿Sí? Y esto es simplificable. Cuando las funciones, la expresión resultante será simplificable, se puede hacer. Entonces tenemos séptima de 7, 1 y séptima de 14, 2. Entonces el límite sería 1/2 para esta función. Ahora vamos a seguir practicando el ejercicio número 5. Dice, límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 8x más 1 sobre x más 3. ¿Cierto? Recordemos que esta es raíz cuadrada, entonces esta cantidad que está aquí dentro de la raíz debe ser mayor que 0, ¿cierto? Para que la función pues se pueda, para poder entonces nosotros calcular el límite de la función. Listo, entonces lo podemos hacer así, de forma inmediata, evaluando entonces el límite cuando x tiende a 1. Entonces vamos a colocarlo aquí. Límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 8 por 1 más 1 sobre 1 más 3. Y en este caso nos vamos a encontrar entonces que, voy a colocarlo aquí hacia abajo, vamos a subir un poquito la pizarra. Vamos a encontrar entonces lo siguiente, que tenemos el límite cuando x tiende a 1 de
8 por 1 daría 8, más 1 nos va a dar 9, sobre 1 más 3 daría 4. O sea, raíz cuadrada de 9 cuartos. Estas raíces se pueden calcular, cierto que sí. O sea, podemos sacar entonces raíz cuadrada, o sea, tener eso. Es lo mismo que tener, por ejemplo, el límite de la función. De la siguiente función, límite de raíz cuadrada de 9 sobre el límite de la raíz cuadrada de 4. Esta separación aquí solamente la puedo hacer si los números estuviesen multiplicando o si están dividiendo, como en este caso, ¿cierto? Si hay una suma de términos allí, no puedo separar las raíces o una resta. Entonces, ahora si resuelvo esto, entonces encuentro que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ese sería entonces el límite de la función, 3 medios. ¿Sí? ¿Hasta allí preguntas, dudas? No tenemos. Listo. Entonces, vamos ahora sí, aquí en el ejercicio número 6, entonces sí hay que trabajarlo un poquitico. Voy a mirar aquí tengo el punto número 6. Entonces tenemos, miren aquí en ese caso, límite de la función 4x a la 2 menos 9 sobre 2x más 3 cuando x tiende a menos 3 medios. O lo puedo leer como límite cuando x tiende a menos 3 medios de 4x a la 2 menos 9 sobre 2x más 3. En este caso, por ejemplo, de esta función, vamos a hacerlo de forma inmediata. Vamos entonces a reemplazar. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a menos 3 medios de la función, ¿cierto? Vamos entonces aquí a reemplazar el valor de x. Entonces tendríamos 4 que multiplica a menos 3 medio al cuadrado menos 9 sobre 2 que multiplica a menos 3 medios más 3. Listo. Arrancaríamos aquí entonces por revisar la potencia. ¿Sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos 3 medios de, que quedó aquí bastante, la flecha quedó bastante maluca. Listo, menos 3 medios de. Entonces aquí aplicamos entonces propiedad de la potencia. Esta potencia entonces se aplica para cada uno de los términos. Entonces nos quedaría 4 que multiplica, como es una potencia al cuadrado, entonces este signo menos sería menos, por donde daría más. Te va a quedar es 9 sobre 4, ¿cierto? 3 al cuadrado daría 9, 2 al cuadrado daría 4. Menos 9 sobre, aquí en el denominador tenemos lo siguiente. Es que tenemos un 2 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo. Entonces ahí lo podríamos simplificar, ¿cierto? Cancelar. ¿Sí? O podríamos haber hecho la multiplicación. 2 por 3 daría 6 y 6 dividido 2 daría 3. Pues el mismo 3 que tenemos acá. Pues en ese caso negativo porque el término está negativo. Entonces nos quedaría en el denominador menos 3 más 3. ¿Sí? Menos 3 más 3. Ahora, resolviendo el numerador también nos damos cuenta que tenemos un 4 que multiplica y un 4 que está dividiendo. Entonces lo podemos simplificar. Y en el numerador entonces nos queda lo siguiente. Nos queda ese límite cuando x tiende a menos 3 medios de 9 menos 9 sobre, y aquí tenemos menos 3 más 3, 0. O sea que eso va a ser igual a 0 sobre 0. Y ahorita habíamos dicho de que cuando esa expresión pasa, decimos entonces que el límite es indeterminado. ¿Qué hicimos aquí básicamente? Entonces evaluamos la función para este valor que nos están dando y encontramos entonces que el límite es indeterminado.
Que esto lo podemos hacer de forma directa. Yo lo quise hacer aquí paso por paso. Claro que sí, lo podemos hacer de forma directa. Una recomendación que les hago ahora es, cuando tenemos una función polinómica, por ejemplo, que es racional, entonces traten siempre de evaluar el denominador. No solamente evalúen el denominador. Si el denominador les da 0, ya saben entonces que hay una indeterminación. ¿Sí? Entonces tocaría hacer alguna transformación algebraica para poder entonces encontrar el límite de la función. ¿Sí? Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar entonces esa transformación. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacerlo si eso? Si tenemos esa función, necesitamos ahora sí encontrar el límite. ¿Sí? Límite cuando x tiende a menos 3 medios. Bueno, aquí aclaro porque algunos piensan, profe, entonces yo hago esto y demuestro que el límite está determinado y ya resolví. No, no ha resuelto, porque la idea de estos ejercicios es que encontremos el límite de la función. Y decir que está indeterminado no me está indicando usted a mí no me está indicando cuál es el límite. ¿Sí? Entonces, hay que encontrar el límite de la función. Entonces, esta función aquí tendría entonces que hacer transformaciones. Ojo, aquí es donde empieza entonces la memoria de los casos de factorización o la racionalización, la conjugada, todo lo que sepamos de matemática o operaciones con polinomios. ¿Cómo podemos nosotros transformar esto? ¿Qué podríamos nosotros hacer para transformar esta función que tenemos aquí? ¿Sí? Entonces yo por aquí apartecito les voy a colocar un pastelito para recordarles algo. Aquí en rojo tenemos lo siguiente. Hay un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados, que ahorita lo mencioné. ¿Sí? ¿Cómo se expresa o cómo sabemos nosotros cuánto es una diferencia de cuadrados? Si tenemos dos términos que están al cuadrado y el signo que está entre ellos es un signo menos, eso se llama diferencia de dos términos que tienen raíces cuadradas. ¿Sí? ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Entonces la factorización de una diferencia de cuadrados dice que es el producto de la suma por la diferencia de las raíces. ¿Sí? El producto de la suma por la diferencia de las raíces. Entonces es sacar la raíz cuadrada del primer término, en ese caso sería a, y va a ser el primer término de cada paréntesis. Luego sacamos raíz cuadrada del segundo término, en este caso que sería b, la raíz cuadrada de b al cuadrado va a ser b, y ese va a ser el segundo término de nuestro paréntesis. ¿Sí? Entonces, diferencia de cuadrados va a ser igual a más b por a menos b. ¿Por qué lo anoto allí? Porque aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos el signo menos y tenemos 4x a la 2 y el 9. Y estos dos términos tienen raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de x a la 2 es x, raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Cierto? Entonces allí tenemos una diferencia de cuadrados. En el numerador, ¿podemos aplicar diferencia de cuadrados? No. El 3 no tiene raíz cuadrada, el 2 no tiene raíz cuadrada, la x sola no tiene raíz cuadrada. ¿Que podemos sumarlos? No, porque este es 2x y este es 3. No son términos semejantes. Entonces tendríamos aquí nuestros dos paréntesis para expresar factorizar la diferencia de cuadrados, un signo positivo, un signo negativo. Entonces ahora sí, raíz cuadrada de 4x a la 2 sería 2x, 2x. Raíz cuadrada de 9, que es 3, entonces 3 y 3. Y en el denominador tenemos 2x más 3, que no es factorizable. Listo, entonces ahora, haciendo esa factorización, siempre vamos a encontrar entonces que cuando aplicamos estas transformaciones, encontramos dos términos que son semejantes y que se pueden simplificar. ¿Y por qué se va a poder simplificar? Porque tenemos un producto aquí, 2x más 3 que multiplica a 2x menos 3. Y en el denominador tenemos es 2x más 3. Este término es semejante, el denominador, con el primer término del producto en el numerador. Entonces podemos cancelar estos dos términos. Y simplemente nos queda entonces es el límite cuando x tiende a menos 3 medios de 2x
menos 3. Yo les dije ahorita, bueno, siempre que un número sigue por sí mismo, que no sea 0, que no sean 0, va a dar 1. Entonces hay necesidad de colocar el 1 como denominador, porque si cancelé el 2x que está en el denominador, el 2x más 3 que está en el denominador, no queda nada allí. Aquí quedaría un 1. Podemos colocarlo, pero recordemos que todo número dividido por 1 va a dar la misma cantidad, entonces no hay necesidad de colocarlo. Lo que sí hacemos aquí entonces ya es evaluar el límite, que ya nos quedaría, voy a colocar acá, el límite cuando x tiende a menos 3 medios es de 2 que multiplica a menos 3 medios, voy a colocarlo en así vertical, 2 menos 3 medios, menos 3. ¿Sí? Ahora aquí, miremos, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Tenemos un 2 que multiplica y un 2 que divide. Podemos simplificar estos dos, ¿cierto? Y nos quedaría simplemente menos 3 menos 3. Y menos 3 menos 3 va a ser igual a menos 6. ¿Sí? Y ese sería entonces el límite de la función. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que esta función 4x a la 2 menos 9 sobre 2x más 3, cuando x tiende a menos 3 medios, f de x se aproxima a menos 6. ¿Sí? Que sería entonces el límite de la función. ¿Preguntas? No. Listo. Vamos a mirar el siguiente. Ejercicio número 7. ¿Sí? Ese ejercicio número 7, les decía yo, bueno, si tenemos siempre una función que es de tipo racional, ¿cierto? Entonces, les dije yo, evalúen el denominador primero, ¿sí? Si el denominador nos da 0, ya indicaría entonces que la función es indeterminada, no lo podemos resolver de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Tenemos límite cuando x tiende a 4, la función es 3x a la 2 menos 8x sobre 16, y en el denominador tenemos 2x a la 2 menos 9x más 4. Entonces voy a analizar, en este momento, voy a analizar entonces solamente el denominador. Entonces, donde está la x, lo vamos a representar por ese valor que tenemos acá, que es 4. Entonces tendríamos 2 por 4 a la 2 menos 9 por 4 más 4. 9 más 4. Entonces, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese denominador? Si resumimos entonces todo ese producto que tenemos aquí, toda esa operación. 4 al cuadrado daría 4 por 4, 16. 16 por 2 daría 32, ¿cierto? Menos 9 por 4, 36, más 4. Y miren lo que pasa aquí. Límite, cuando x tiende a 4, de esa expresión, vamos a encontrar que 32, primero los positivos aquí, 32 más 4 daría 36, y 36 menos 36, 0. El denominador nos dio 0, entonces ya sabemos que ese límite es indeterminado. Nos tocaría entonces transformarlo. ¿Sí? Ah, profe, que es que necesito hacer el numerador también para comprobarlo. Si se quiere hacerlo, lo puede hacer, pero aquí puede dar un número cualquiera. Y cualquier número dividido por 0 va a dar indeterminado. En este caso particular también nos va a dar 0. Este límite va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces se va a dar la indeterminación allí. Listo, entonces, como tenemos la indeterminación, nos tocaría entonces factorizar esa función. Como la anterior, que teníamos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? En el centro tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Solamente tenemos dos términos separados por un signo menos. Acá no, acá tenemos tres términos, ¿cierto? Entonces ya no tendríamos una diferencia de dos cuadrados. Aquí tenemos tres términos, entonces esto sería un trinomio en el numerador, un trinomio en el denominador.
Miramos que si tienen factores comunes. Aquí tenemos x a la 2, x y el último número no tiene x. También pasa en el numerador, en el denominador. X a la 2, x 4. No tiene, o sea, no hay factor común x. Porque podríamos haber pensado, por ejemplo, eso. Sacarle factor común x, a ver qué pasaba. ¿Cómo podríamos nosotros entonces factorizar esa expresión? ¿Algún caso de factorización que se les ocurra a ustedes? Bien. Entonces les digo, hay que recordarnos, hay que repasar mucho los casos de factorización. ¿Sí? Hay que repasar entonces mucho los casos de factorización para que por favor entonces lo tengamos entonces presente, porque así de pronto a simple vista no nos vamos a acordar. Bueno, hay unos casos de factorizaciones, por ejemplo, que es para trinomios, entonces hay que mirar entonces eso. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, dos casos de factorización que hablan de trinomios allá. Hay uno, por ejemplo, que es, tenemos trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? El trinomio cuadrado perfecto tiene básicamente lo siguiente, y es que son tres términos, ¿cierto? Trinomio, entonces que sean tres términos cuadrados, entonces eso implicaría que es cuadrado, es porque el primer término y el último término deben de tener raíces cuadradas. Aquí tenemos 16 tiene raíz cuadrada, cierto que sí, raíz cuadrada de 16 es 4. Y el primer término tiene raíz cuadrada, el x a la 2 sí tiene raíz cuadrada que es x, pero el 3 tiene raíz cuadrada, no. Entonces ya deja de ser un trinomio cuadrado. Ahora, el denominador, ¿el 4 tiene raíz cuadrada? Sí. ¿El 2 tiene raíz cuadrada? No. El x a la 2 sí, pero como el 2 no tiene raíz cuadrada, entonces ya no sería un trinomio cuadrado. Bueno, y cuando hablamos de perfecto, por ejemplo, es que el producto de, si multiplicamos las raíces cuadradas de los dos primeros, del primero y el último término por 2, nos debe dar entonces el tercer término. El término pues intermedio, para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero aquí ni siquiera llegan a ser trinomios cuadrados. Entonces, en ese caso, cuando no tenemos trinomios cuadrados, entonces tratamos de buscar la forma de que sean trinomios cuadrados. ¿Sí? Entonces, hay un caso de factorización que se llama que por completación del cuadrado. ¿Sí? Por completación del cuadrado. Estos trinomios cuadrados perfectos básicamente cumplen estas condiciones que son x a la 2 más bx más c. Y en cambio que estos son a x a la 2 más bx más c. ¿Sí? Más bx más c. Entonces, ¿qué diferencia hay? El coeficiente. Aquí en esto, por ejemplo, el coeficiente es 1 y en esto el coeficiente es un número diferente de 1, como en este caso tenemos 3 y 2. ¿Sí? Entonces, si es por completación de cuadrado, entonces lo que nos piden es que completemos que este primer término tenga raíz cuadrada. ¿Sí? Tenga raíz cuadrada. Porque si tenemos un polinomio, por ejemplo, un trinomio, ya no lo van a colocar como trinomio cuadrado perfecto, sino simplemente como un trinomio. Voy a borrar entonces aquí eso porque ya no dejaría ser la condición pues, de trinomio cuadrado perfecto, sino que sería trinomio, sí, de la forma, un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar entonces de que este trinomio, ¿sí? De trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, convertirlo a un trinomio de esta manera. ¿Por qué? Porque este trinomio, por ejemplo, nosotros sabemos que se puede factorizar como el producto de dos términos. ¿Sí? Este trinomio se factoriza con el producto de dos términos. Este trinomio también es posible factorizar con el producto de dos términos, pero entonces la forma más, de pronto un poco más fácil, es completando este cuadrado,
para llevarlo así. Entonces eso es lo que intentaríamos entonces hacer nosotros. Bien, entonces, ¿cómo hace uno para completar un cuadrado? Para que un número que esté aquí, que no tenga en raíz cuadrada, convertirlo entonces a un término que tenga raíz cuadrada. Dice aquí que el trinomio se multiplica entonces por esa a. O sea, si yo quiero que esto quede cuadrado, que a sea al cuadrado, entonces lo multiplico por la misma a. O sea, multiplico a todo el trinomio por la misma a. Pero para conservar la igualdad, para no alterar la expresión, si multiplico por a, que también tengo que dividir por a. ¿Sí? Si multiplico por a, también se tendría que dividir por a. Eso es para no alterar la expresión. ¿Sí? Y básicamente eso sería como si yo multiplico por a y divido por a, te estoy multiplicando es por 1. ¿Sí? Ese antes es como multiplicando por 1. Entonces recordemos que todo número multiplicado por 1 nos va a dar la misma expresión, nos va a dar la misma cantidad. No lo estaríamos alterando. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Eso es lo que vamos entonces a aplicar en nuestro caso aquí. Entonces vamos a aplicarlo en el numerador. ¿Sí? Para el numerador tenemos nuestra expresión 3x a la 2 menos 8x menos 16. Entonces les decía, vamos a completar el cuadrado, entonces por lo tanto vamos a multiplicar. Esto cuando guarda me hace rayones. Multiplicar por 3, que esa es nuestra a aquí. Pero multiplicamos por 3 y dividimos por 3. Y aquí es donde yo les decía, si yo multiplico por un número y divido por ese mismo número, de aquí 3 dividido 3 me va a dar 1. Entonces estaría multiplicando todo eso por un 1. Un 1 aquí extraño, ¿cierto? Una forma de escritura como extraña, pero me va a permitir encontrar aquí entonces que este número tenga raíz cuadrada. Entonces empezamos a hacer la multiplicación. 3 por 3, entonces me va a dar 9 x a la 2 menos, aquí hago un pare y voy a volverme entonces aquí a esta expresión. Miren que cuando tengo el trinomio en la forma x a la 2 más bx más c, la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Este término, su raíz cuadrada debe aparecer en el segundo término, ¿cierto? Raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces, acompañado pues por una constante cualquiera, que en este caso se escribe como b. Entonces, este producto de 8x por 3 no lo resolvemos, sino que lo dejamos indicado, de tal manera que aquí en este segundo término exista la raíz cuadrada del primero. Miren, raíz cuadrada de 9x a la 2, raíz cuadrada de 9, 3, y raíz cuadrada de x a la 2 es x, o sea que aquí nos va a quedar el 3x. Entonces por eso les decía, aquí vamos a dejar esto indicado como 8 que multiplica a 3x. ¿Sí ven? Que esta expresión que está entre el paréntesis es la raíz cuadrada del primer término que tengo acá. Cumple esta condición. Esa es nuestra x y b en este caso sería el 8. Menos el tercer término si lo podemos multiplicar normal. 16 por 3 que nos va a dar 48. Todo eso sobre, ¿cierto? Porque estamos dividiendo por 3. Entonces todo eso dividido entre 3. Ahora sí, tengo entonces un trinomio que se comporta de la forma x a la 2 más bx más c, o en ese caso ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces puedo ya factorizarlo como dos paréntesis. En los paréntesis primero tengo que colocar los signos, y aquí los signos por ejemplo no van siempre positivo o negativo, ¿no? Como en el caso de la diferencia de cuadrados. Aquí tengo que aplicar la ley de signos. Aplico lo siguiente: este signo es positivo, primer término. El signo del primer término lo multiplico por el signo del segundo término para el primer paréntesis. Más por menos daría menos. Aquí coloco negativo. Para el segundo paréntesis, entonces aplico multiplicación del término del segundo el signo del segundo término por el signo del tercer término. Entonces menos por menos daría más.
Listo. Ahora sí, entonces, raíz cuadrada de 9x a la 2, ya sabemos que es 3x, ese es el primer término de cada uno de los paréntesis. Y aquí entonces empezamos a hacer ese juego de que dice que buscamos dos números que multiplicados nos den 48 y que sumados o restados, eso depende de los signos, y en este caso como los signos son diferentes, entonces sería restado. Dos números que restados nos den 8. Repito, dos números que multiplicados nos den 48 y que restados nos den 8. ¿Cuáles creen ustedes que serían los números? Andrés, Brady, Carolina, Jader. Dos números que multiplicados den 48 y que restados den 8. Tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros encontrar los números? Haciendo descomposición de ese 48. Voy a decir aquí. 48. Escribí fue que 49. 12 y 4. Correcto, Carolina. Eso es. 12 y 4. Si hago descomposición, entonces yo puedo encontrar lo siguiente. Bueno, aquí 48 tiene mitad. Mitad de 48 es 24. El 24 tiene mitad. La mitad de 24 es 12. Que el 12 tiene mitad, claro, que es 6. El 6 tiene mitad, que es 3. Y el 3 tiene tercera, que es 1. Entonces empiezo a colocar aquí, a acomodarlos. De tal manera, entonces, que ya tengo garantizado que si multiplico todos estos números, me van a dar 48. Entonces tengo que buscar es que agrupe los números de tal manera que la resta me dé 8. ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo colocar aquí 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y la resta de 12 menos 4 me va a dar el 8. Y 4 por 12, 48. Entonces aquí ya tendría 12 y 4. ¿Cierto? Ojo aquí. El primer paréntesis siempre colocamos el número más grande, porque si hubiésemos colocado al revés, 12 acá, perdón, 4 acá y el 12 al final, el 12 quedaba positivo, entonces tendríamos que era que menos 4 más 12 daría 8 positivo, y aquí tenemos que hacer 8 negativo, ¿cierto? Entonces por eso el 12 va negativo aquí, sería menos 12 más 4, y menos 12 más 4 va a dar menos 8. Y 12 por 4, 48, o menos por más daría menos, aquí da menos 48. Listo, sobre, miren, no nos podemos olvidar de este 3 aquí, entonces sobre 3. Listo. Entonces necesitamos ahora simplificar esta expresión. ¿Qué hacemos? Este número que tenemos aquí, 3, uno lo puede expresar como el producto de dos números. Podemos expresarlo como 3 multiplicado por 1. ¿Yo por qué lo escribo de esta manera? Para decir lo siguiente, y es que puedo tomar el primer paréntesis y dividirlo por un 3. Y el segundo paréntesis dividirlo por un 1. Porque puedo hacer esa propiedad allí como de las divisiones de los fraccionarios, perdón. Entonces, ¿qué hago? Listo, ahora voy a ir entonces aquí. 3x menos 12 dividido 3. Entonces, 3 y 3 se cancelaría. Entonces, ¿qué me quedaría? X menos 12 dividido 3, 4. ¿Qué multiplica? 3x más 4 dividido 1. Recordemos que todo número dividido por 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces, aquí tendríamos 3x más 4. Entonces, tengo aquí entonces que este término, 3x a la 2 menos 8x menos 16, es igual a x menos 4 que multiplica a x más 3, a 3x más 4, perdón. X menos 4 que multiplica a 3x más 4. Pero esto todavía no me ha resuelto la situación acá, porque si yo lo reemplazo aquí en este polinomio, en mi función, en la que estoy calculando el límite, me doy cuenta entonces que en el denominador no tengo términos semejantes aquí para cancelar como esto, ¿cierto? Entonces eso que me lleva a pensar, caramba, que en el denominador también tengo que aplicar esta misma
esta misma operación. ¿Sí? Para el denominador tengo que aplicar este mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque también es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. El primer término tiene raíz cuadrada. Le tengo que completar el cuadrado. ¿Sí? Como no nos va a dar tiempecito hoy, entonces les va a quedar a ustedes pendiente, por favor, que lo terminen. Yo les comparto este material para que ustedes entonces lo tengan allí y lo terminen. Y recuerden, por favor, vamos a revisar en toda esta semana los casos de factorización y racionalización. Bien. Se nos acabó el tiempo antes de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. Ok, bien. Los espero entonces el próximo miércoles, Dios mediante. Ya lo de que más, el próximo miércoles, Dios mediante. Se cuidan, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Con gusto.